Ok, buenos días y bienvenidos a la segunda y última sesión del guión. Este es nuestro primer encuentro, bueno, un primer encuentro referido al guión, de estas lecturas platónicas que iniciamos este año 2023. Estamos aquí con el gran Marco Valencia. Marco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y como siempre nos acompaña también un público interesante, entre ellos el profesor Fernando Muñoz, que siempre quiere pasar desapercibido. Bueno, para comenzar con nuestra segunda sesión, es siempre bueno hacer una recapitulación de lo que hemos visto la sesión pasada. Pues le recordamos que estamos viendo el guión, que es un diálogo de juventud de Platón, ¿sí? Es uno de los primeros diálogos, si no el primero, dirán algunos. Y bueno, este diálogo, el contexto, ¿no? Está inscrito dentro de la Grecia antigua, obviamente, porque Platón vivía en esa época, pero acá lo interesante que es remarcar que creo que no se ha tomado demasiada atención la vez pasada, ¿no? John se escribe dentro de un tránsito, diría yo, ¿sí? Porque si se recuerdan, el inicio del diálogo dice que él ha sido coronado luego de las fiestas a Asclepio, ¿no? En Epidauro, ¿sí? Y para tal sentido y para también ubicarnos dentro del espacio y quién es Asclepio, quizás algunos no lo recuerdan bien, ¿no? Veamos pues una pequeña escultura así de pasadita de Asclepio, ¿no? ¿Quién es Asclepio? Miren, Asclepio es el dios de la medicina, ¿sí? Asclepio, según la mitología, es hijo de Apolo y una mortal. Y este es un busto que se tiene justo de esa ciudad de Epidauro. Así que posiblemente Platón ya tenía en cuenta pues, el tributo que se le hacen, en este caso las fiestas que se le hacen a Asclepio, ¿no? Y como ven, acá está el clásico símbolo de Asclepio, pues es una serpiente que se enrosca en un báculo, ¿no? Y este es el símbolo de la medicina que ha llegado incluso hasta hoy, ¿sí? Eh, Ahora, ¿dónde está Epidauro? ¿Y por qué va de Epidauro a Atenas también? Bueno, por eso veamos el mapa. Ahí nos sirve Google Maps. Creo que sí están viendo, ¿verdad? Aquí está Epidauro. Miren, este es Epidauro. Y acá está Atenas. Entonces, posiblemente, dentro de la fantasía de Platón, porque recordemos, esto es un diálogo ficticio, no hay ningún guión dentro de la historia, no se encontraba hasta ahora. John había triunfado aquí en estas fiestas a Asclepio, ¿no? Una fiesta regional, y en su camino hacia Atenas, o ya en la misma Atenas, dicen algunos, se había encontrado con Sócrates y estaría debatiendo sobre él, ¿no? Bueno, acá simplemente para cerrar esta primera exploración gráfica, este es el teatro de Epidauro. Este es el teatro de Epidauro, así tal cual está conservado. Eh, y como ven, cumple todas las características del teatro griego, ¿no? Supuestamente este Ion habría estado aquí haciendo su performance, o como podemos decirlo ahora, actuando, ¿no? Y ahí habrían estado pues los asistentes y todo, y ahí habría triunfado el gran John, ¿no? Entonces luego de ese triunfo ya todo confiado viene y empieza a querer decir que su arte en verdad es un arte que él ha trabajado, ¿no? Por su propia cuenta y todo. Pero ahí Sócrates le cuestiona. Bueno, para hacer un repaso breve, ¿cómo empezamos? Si se recordarán, Sócrates empieza pues diciendo que le envidia a los rapsodos. Recordemos, los rapsodos son los cocedores de cantos, es decir, los que interpretan lo que ha dicho un poeta. No son poetas en sí, sino ellos interpretan lo que dice un poeta. ¿Sí? Es como ahora hay cantautores y hay también los que son simplemente los que cantan, ¿no? En este caso sería como un cantor de lo que ha escrito alguien más. ¿Sí? Sócrates les dice que sienten envidia porque no solamente se visten bien, sino que también ellos frecuentan el pensamiento de este gran poeta que es Homero, ¿no? Recordemos, Homero figura esencial dentro de la Grecia. Él es el creador de la poesía griega, sin más ni menos, ¿no? Más que un poeta, es un educador para ellos. Entonces, John le dice, sí, que de hecho que lo más difícil, dice, de mi arte ha sido, pues, interpretar correctamente Homero, ¿no? Y entonces ahí empieza la conversación. Sócrates dice, pero solamente Homero, también sabes de los demás. Él dice, no, no, solamente de Homero nomás, solamente sé de él. Y Sócrates dice, pero qué raro que solamente sepas de él, porque si Homero es poeta, bueno, es el mejor poeta, de hecho, y habla de ciertos temas, estos temas de los que habla también son compartidos por otros poetas, entonces, por lo tanto, también deberías saber de otros poetas. Pero él dice, no, yo solamente sé sobre Homero. Eh, y de hecho, solamente con él puedo expresarme bien, con los demás, en cambio, no, dice, no. Bueno, entonces Sócrates tiene la primera sospecha ahí de que en verdad él no tiene una técnica o un arte, una técnica, un conocimiento, ni siquiera un episteme, sino que más bien eh, tiene algo distinto a eso, ¿no? Algo distinto. Porque si lo tuviera sería como un pintor, escultor, ¿no?
que él sabe lo que está bien y lo que está mal dentro de su propio arte, ¿sí? Y es más, acá da una frase increíble que ya lo mencionamos a la clase pasada, lo discutimos, que, claro, si la poética es un todo y el arte es un todo, entonces se sigue el mismo género de investigación, ¿no? Y en griego es autos, tropos, tu skepsos, ¿no? Y esto va a tener colación, pues, ya en Aristóteles, quien estudia, pues, precisamente estos tropos, ¿no? Es que es este género de la investigación. Bueno, entonces ahí queda esta interrogante de por qué solamente John sabe hablar sobre Homero y no de los demás. Bueno, entonces acá viene la primera metáfora socrática de que hay un origen divino, está entusiasmado. John en verdad, cuando canta, cuando recita Homero, no es que lo haga porque él tiene cierta técnica o arte, sino porque está entusiasmado, sino porque está lleno de inspiración poética, ¿no? No es por arte o conocimiento, sino por poder divino, dice Sócrates, y es como una piedra magnética, recuerden, ¿no? La piedra que jala a los demás metales, ¿no? Y se forma una cadena de entusiasmados, en este caso de posesos, ¿no? Es la metáfora que pone. Y luego dice que el poeta es una cosa ligera, alada y sagrada, ¿no? Y que en efecto es la divinidad quien habla a través de ellos. Y para poner un ejemplo más claro de que no es el poeta en verdad el que crea, sino que más bien él es un receptor de la divinidad, pone a Tínico de Calcis, ¿no? Dice, mira, él tuvo un éxito y él es un poeta, pero pobre, ¿no? Es menos que mediocre todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar que él haya tenido un pean que ha sido cantado extremadamente famoso en su época si él es un mal artista? Entonces, no hay otra explicación, sino que es Dios quien ha creado y no es el poeta, sino el que crea, ¿no? Y ahí vimos también los paralelos con la creación de la Marsellesa, que está en los momentos estelares de la humanidad de Swain, que también ocurrió lo mismo en épocas modernas, ¿no? Curiosamente. Bueno, entonces tenemos unas primeras definiciones que el poeta es intérprete de los dioses y los rapsodas son intérpretes de los poetas, son intérpretes de los intérpretes, ¿no? Ahora, acá Sócrates se recuerda, le pregunta a John, y cuando tú hablas, cuando tú cantas, ¿tú estás en tus cabales? ¿Estás en tu sano juicio? ¿Estás fuera de ti? Le dice él, ¿no? John dice, la verdad, Sócrates, que yo cuando estoy ahí actuando, en verdad yo me dejo llevar, ¿no? Yo me dejo poseer. Y los espectadores también veo que se contagian con este entusiasmo que yo tengo, ¿no? Que ellos también lloran, ellos también gritan. Entonces Sócrates dice, ah, mira, para eso también nos sirve esta metáfora de este anillo imantado, ¿no? De esta piedra magnética que enlaza los anillos, porque el espectador sería el último de esos anillos, que está totalmente entusiasmado, está lleno de esa fuerza divina que viene, ¿no? El rapsoda sería el anillo intermedio y el poeta sería el primer anillo, ¿no? Y ahí fue donde nos quedamos, ¿sí? Ahí fue donde nos quedamos. Entonces, una vez ya dado este resumen, ahora sí vamos, Marco, ahora sí, por favor, ponte en el papel de John, que venga John hacia ti, ¿sí? Ya Inspira, estoy, ya estoy. ahí, claro, y haz tus respiraciones. Y entonces, Marco, empezamos. ¿Estás listo? Sí, sí, Ya, a sí. ver, empezamos en 3, 2, 1, ya. Dices bien, Sócrates. No obstante, me extrañaría que, por muy bien que hablases, llegaras a convencerme de que yo ensalzo a Homero poseso y delirante. Estoy seguro de que no opinaría lo mismo si me oyeses hablar de él. Ya estoy deseando oírte, pero no antes de que me hayas contestado esto, John. Dime, ¿cuál de los temas de los que hablo Homero hablas tú mejor? Porque seguro no sobre todos. Bueno, Sócrates, has de saber que no hay ninguno del que no hable. Pero no de todos aquellos que quizás desconozcas y que sin embargo Homero menciona. ¿Y cuáles son esos temas que Homero trata y yo, a pesar de todo, pues, desconozco? Mira, John, ¿no trata Homero acaso largamente en muchos lugares sobre técnicas? Por ejemplo, técnica de conducir el carro. Si me acuerdo la cita, te lo diré. Deja que te lo diga yo, que lo tengo ahora en la memoria. Dime, pues, lo que Néctor habló con su hijo Antíloco cuando le exhorta a tener cuidado con las vueltas en la carrera de caballos en honor a Patroclo. Claro. Y tú inclínate ligeramente en la bien trabajada silla hacia la izquierda de ella, y al caballo de la derecha anímale, aguijoneándole y aflójale las bridas. El caballo de la izquierda se acerque tanto a la meta que parezca que el cubo de la bien trabajada rueda haya de rozar el límite, pero cuida de no chocar con la piedra. Basta, basta, John. ¿Quién distinguirá mejor si estos versos están bien o no lo están? ¿El médico o el auriga? El auriga, sin duda. ¿Porque poseeste la técnica o por alguna otra causa? Bueno, Sócrates, porque posee esta, pues, la técnica.
Y no es verdad que a cada una de estas técnicas le ha sido concedida por la divinidad la facultad de entender en un dominio concreto, porque aquellas que conocemos por la técnica del timonel, no las conocemos por la medicina, Seguro que no, Sócrates. ni por la medicina las que conocemos por la arquitectura. No, por cierto, obviamente. Y así, pues, Ion son con todas las técnicas. Lo que conocemos por una o no lo conocemos por la otra. Pero antes, respóndeme esto. ¿Crees tú que una técnica es distinta de otra? Efectivamente. Así pues, lo mismo que yo hago, que cuando un saber es de unos objetos y de otros, llamo distinta manera a las técnicas, ¿lo harás tú también? Sí, sí, Sócrates. Porque si fuera una ciencia de los mismos objetos, ¿por qué tendríamos que dar un nombre a una y otro nombre a otra, cuando se podrían saber las mismas cosas por las dos? Igual que yo conozco que estos son 5 dedos, y tú estás de acuerdo conmigo en ello. Si te preguntase si tú y yo lo sabemos gracias a la misma técnica, o sea, a la aritmética, o gracias a alguna otra, responderás sin duda que gracias a la misma, es decir, la aritmética. Sí, es cierto, Sócrates. Efectivamente. Así es. Dime, bien, John, dime ahora lo que antes te iba a preguntar. Si en tu opinión, con respecto a las técnicas en general, ocurre que quizá por medio de la misma técnica conocemos necesariamente las mismas cosas y que por medio de otra no las conocemos, sino que al ser otra conocemos necesariamente otras cosas. Así me parece, Sócrates. Quien no conoce, pues, una técnica no está capacitado para conocer bien lo que se dice o se hace en el dominio de esta técnica. Y estás diciendo la verdad. ¿Y quién de los versos que has recitado sabrá mejor si Homero habla con exactitud o no? ¿Tú o una auriga? Una origa. Tú eres, por cierto, rapsodo, pero una auriga. Efectivamente, soy Y la razón. técnica de rapsodo, dime, ¿es distinta a la de auriga? Sí, Bueno, luego, si es distinta, será pues un saber de cosas distintas. efectivamente. Sí. Ujú. Ok, más aún. Cuando Homero dice que Ecamènide, la concubina de Néstor, da una mixtura de macaón herido y dice poco más o menos al vino de Pramino, dice, añadió queso de cabra, rallado con un rallador de bronce, junto a la cebolla, condimento de la bebida. ¿A quién pertenece aquí dictaminar si Homero habla o no con exactitud? ¿Al médico o al rapsodo? Al médico, Sócrates. Y cuando Homero dice se precipitó en lo profundo semejante al plomo, fijo al cuerno de un buey montaraz, y se sumerge llevando la muerte a los ávidos peces. ¿De quién diremos que es propio juzgar sobre la rectitud de lo que aquí se dice? ¿De la técnica del pescador o la del rapsodo? Está claro, Sócrates, que es la del pescador. Imagínate ahora que tú eres quien pregunta y que lo haces así. Puesto que tú, oh Sócrates, encuentras un Homero a propósito de estas artes, las que cada uno compete juzgar, mira pues y descubres con respecto al adivino y el arte adivinatorio, qué clase de cosas son las que conviene que sea capaz de discernir para saber si un poeta es bueno o malo. Fíjate qué fácil y exactamente te responderé. En muchos pasajes de la Odisea habla Homero de este asunto. Por ejemplo, cuando el adivino Teoclimio, del linaje de Melampo, le dice a los pretendientes: desgraciados, qué mal es el que padecéis. La noche se envuelve la cabeza, el rostro y las rodillas. Un lamento resuena y lloran las mejillas. Y el pórtico y el patio están llenos de sombras que se encaminan al Erebo, al reino de la noche. El sol ha desaparecido del cielo y se extiende una tiniebla horrible. Y en varios lugares de la Ilíada, concretamente en el combate ante el muro, dice: un pájaro volaba sobre ellos que intentaban pasar el foso. Un águila de alto vuelo asustando a la gente, llevando en sus garras una monstruosa serpiente, sangrienta, viva y aún palpitante, porque no se había olvidado de la lucha, pues mordió a quien lo llevaba en el pecho, junto a la garganta, doblándose hacia atrás. El águila lo dejó caer a tierra traspasada de dolor, echándolo sobre la muchedumbre y chillando, se alejó en alas del viento. Yo diría que estas cosas y otras parecidas son las que tiene que analizar y juzgar el adivino. Está diciendo la ¿Ok? verdad, Sócrates. Ok, listo. Entonces, esta es la primera parte, ¿sí? Volvamos otra vez a nosotros mismos. Entonces, miren acá que
hay varias citas de Homero, ¿sí? Ni más ni menos de Homero, y ahí en el diálogo encuentran dónde está todavía en la Ilíada y en fin, ¿no? Pero entonces, de qué están hablando acá? Bueno, eh, acá Sócrates lo que quiere es reforzar la idea de que en verdad lo que hace el Rapsodo, en este caso Ion, no es explicar a Homero, o en este caso cantar a Homero porque tenga una técnica específica, sino porque está poseído por la divinidad, ¿no? Yo no estaba tan convencido del asunto, ¿no? Y de hecho le empieza a cuestionar a Sócrates de que sea así, y Sócrates pone ejemplos, pues, ¿no? Dice, mira, el auriga, por si acaso, es el conductor de caballos. ¿Quién sabe mejor lo que hace un conductor de caballos? ¿El conductor de caballos o el poeta? El poeta dice, bueno, es el conductor de caballos, ¿no? ¿Y quién sabe mejor lo que hace el arte de la medicina? ¿El médico o el poeta? Pues obviamente el médico, ¿no? Porque él tiene el arte, ¿no? Y entonces él comienza a citar pasajes en los que Homero pone dentro de sus cantos, de la Ilíada y la Odisea, pone, por ejemplo, esta técnica de manejar el carro, ¿no? Y dice, ya mira, aquí Homero habla de manejar el carro. Ahora, ¿quién puede decir con certeza si lo que está diciendo Homero está bien o está mal? Obviamente que entiende la técnica de manejar un carro. Entonces no sería un poeta, sino más bien sería el origa. Y cuando habla de medicina, por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede juzgar mejor? Pues obviamente un médico. Y ahora lo último, ¿no? Que es ya incluso término más esotérico. Y cuando hablamos de adivinación, ¿quién puede juzgar mejor, el poeta o el adivino? Entonces, y él lo está poniendo pues contra la pared, sí, lo está cada vez cerrando el camino más a John para que no pueda escaparse y decir, no, que en verdad es una técnica, sino que en verdad yo no sé, lo que quiere Sócrates es que John le diga, en verdad es cierto lo que tú me estás diciendo y yo soy un ignorante, ¿no? Eso es lo que quiere que diga Sócrates, pero John se rehúsa pues a decir eso porque recordemos, él ha sido coronado, viene de Epidauro, ¿sí? En las fiestas de Asclepio le han puesto una corona y él dice, incluso los homéridas deberían coronarme a mí. Entonces él se siente superior, él se siente que puede hablar sobre Homero porque entiende los pensamientos de Homero y no solamente está recitando algo que no comprende. Entonces hay un combate, un agón ahí, ¿no? Entre Sócrates que quiere demostrarle que en verdad tú eres un ignorante, pero estás poseído por el Dios, y John que dice, no, en verdad yo no es que esté totalmente poseído, podemos decirlo así, sino que sí conozco sobre Homero y es una técnica que yo me he esforzado en desarrollar. Entonces estamos en ese pleno debate de quién tiene la verdad, ¿no? En verdad está John simplemente poseído y por eso sabe sobre Homero y puede cantarlo también como lo hace, porque eso no se pone en discusión, o en verdad es una técnica, ¿no? La que él tiene. Marco, dime. Sí, justamente pues se regresa el tema de la técnica, ¿no? O sea, la cuestión de la Sí. técnica, por ejemplo, cuando Sócrates pregunta, ¿por qué posee esta técnica o por alguna otra causa? Y bueno, ahí está lo que es la cuestión de la mayéutica, ¿no? Y bueno, también en la parte de, y no es verdad que a cada una de estas técnicas la ha sido concedida por la divinidad, la facultad de entender en un dominio concreto. Bueno, acá se ve lo que es que la divinidad también otorga, ¿no? A cada técnica, pues, la facultad de entender, ¿no? O sea, está presente justamente el teos ahí, ¿no? Ajá. Había lo que es la relación también, que la polis, pues, es una polis política y religiosa, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Cierto, cierto. Gracias que hayas puesto el punto, Marco, porque en efecto, como ahí está señalado todavía, ¿no? Eh, para Sócrates, y de hecho, eso es para la mentalidad antigua, en verdad, las técnicas las hemos aprendido debido a que la divinidad nos las ha dado, ¿sí? Recuerden nada más Hefesto, ¿no? Hefesto es el dios que construye cosas, ¿no? Eh, incluso, recuerden el escenario, viene de Epidauro, de unas fiestas Asclepio. ¿Y quién es Asclepio? Es el dios de la medicina, o sea, él conoce las técnicas de la medicina. Es decir, él Asclepio es hijo de un dios y una mortal, ¿sí? Él ha sido instruido por Apolo, nada más y nada menos que Apolo en el arte de la medicina. Entonces, él ha recibido su arte de la divinidad y él les ha pasado a los demás, ¿no? Y como se dan cuenta también, y acá vamos viendo la exposición que tengo al final, todo tiene acá un sentido, si se dan cuenta. No es que eh, haya venido de las fiestas de Asclepio así por nada, ¿no? Y que haya sido coronado ahí y que vaya a las Panateneas. O sea, acá todo tiene un sentido, porque fácil puede haber venido de cualquier otro lugar, de cualquier otra fiesta, pero viene de las fiestas de Asclepio, ¿sí? Es del dios de la curación, de la medicina, ¿no? Ligado a Apolo, ¿sí? Y va hacia Atenas, ¿no? Hacia Atenas, que es el centro, en este caso, del mundo griego para esa época, ¿sí?
Se va del dios de la medicina, de las técnicas, hacia la diosa de la sabiduría por excelencia, la diosa de la estrategia por excelencia. Y esto de la estrategia también tengo en mente que luego va a aparecer. Entonces también acá los elementos no son al azar, porque estamos hablando de Platón, ¿sí? De Platón, que no pone pues cosas al azar así tan fácilmente, diríamos, ¿no? Sí, sí, ¿Tiene algún sí, eso comentario? es muy Sí, Marco. interesante. Sí, bueno, estaba que decía que sí, sí, justamente pues totalmente de acuerdo contigo, todo tiene aquí lo que es una relación y mientras se va leyendo pues de manera minuciosa se va justamente descubriendo, ¿no? Como por Claro. ejemplo claro, bueno, también se va develando que la ignorancia de guión y todo ese tipo de cuestiones, pero no sé, capaz a uno de nuestros participantes quiere mencionar algo. Claro, de hecho, el motivo y la intención de estas lecturas platónicas es que podamos pensar junto con Platón y junto con este diálogo, ¿no? Ustedes piensan, al menos ahora, ¿ustedes creen que los poetas, uno se hace poeta porque se dedica a estudiar la poesía o es algo natural, es un talento natural? Creo que es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, en este caso, Marco tiene un libro de poemas, ¿no? Y él ya nos ha dado su posición de que en verdad él se siente inspirado al momento de que escribe sus poemas, o sea, no es una técnica la que le ha desarrollado, no sé, Marco, si estoy hablando por ti, pero eso es lo que he entendido que nos has dicho. Pero ahora, los poetas actuales, si uno quiere ser poeta, debo dedicarme a estudiar literatura, leer poesía, desarrollar una técnica en la poesía, ver qué versos son mejor que otros versos, medir los versos, ¿tengo que hacer eso? ¿O es más un asunto intuitivo, es más algo que simplemente nace, ¿no? Y por ende también las artes, ¿no? Las artes son cosas de qué es algo que necesito estudiarlos únicamente para poder desarrollarlas bien, o también necesito un poco de esa inspiración divina, ¿no? Actualmente, ¿cómo se ve ese asunto? Acá sí, acá creo que hay artistas presentes también, así que sería interesante escuchar sus comentarios, ¿no? Porque eso es lo que se está debatiendo acá también, ¿no? La esencia de la poesía, si es inspiración divina o es técnica también, ¿no? Bueno, para Jung es una técnica que la ha desarrollado a través de los años y con el tiempo, pero para Sócrates el asunto es totalmente distinto, ¿no? Está apuntando hacia otro lado con su discurso, ¿sí? Sí, Ujú. justamente mientras esperamos lo que es la participación pues de algunos de los que nos están escuchando, podría mencionar algo, ¿no? Antes que se haga la idea, ¿no? Sí, Eh, Justo esta división entre lo que es tener la técnica y otra cosa muy diferente, bueno, hablando actualmente, ¿no? Tener la técnica, otra cosa muy diferente, el crear, ¿no? Para crear, pues hay que comprender, ¿no? claro, claro. Para comprender, pues hay una unión entre lo que es el entender de manera honda y pues el aprender también, ¿no? Son cuestiones que hay que tener justamente Y para la realizar la creatividad, vida. cierto, la creatividad va por un lado efectivamente y la técnica va por otro, ¿no? Acá pareciera que Platón está que lo separa de una forma así, ya demasiado, pone una línea muy gruesa entre ambos, me pareciera a mí al menos. Bueno, ya, antes de pasar a la segunda parte y antes de terminar el diálogo y dar las consideraciones finales, ¿sí? A ver, tenemos un comentario de Dora, dice, considero que en cualquier arte el conocimiento de la técnica te da herramientas y un mayor bagaje, pero si no existe esa curiosidad, impulso inicial, inspiración o talento, es algo vacío, hueco. Claro, claro. De hecho, las conversaciones modernas van más por una complementariedad de ambos, ¿no? O sea, el buen músico, por ejemplo, claro, Mozart, ¿no? Recordamos Mozart, él sacaba al oído nomás, ya te podía sacar todo, pero si se quedaba solamente con eso, jamás iba a lograr más cosas. Así que también tuvo que estudiar lo que es composición y otras cosas más. Entonces, es un asunto más de convivencia de ambas cosas, ¿no? Incluso a veces he escuchado, no sé si ustedes han escuchado también que la disciplina mata al genio, algo así, mata al talento, ¿no? Incluso hay voces que dicen que si tú te esfuerzas mucho, mucho, si no seas bueno en eso, puedes incluso derrotar a quien naturalmente tiene esa capacidad. Es un dicho, yo no lo puedo afirmar ni negar todavía. Pero bueno, quería comentarlo acá, interesantísimo también, cuando habla de lo que es la adivinación. Es que si se dan cuenta, ¿por qué habla Sócrates de estos pasajes? Es también Sócrates, bueno, Platón con la máscara de Sócrates, ¿no? Está hablando acá de pescadores, ¿sí? Está hablando acá de gente que practica la medicina, otra vez, recordemos, Asclepio está ahí, ¿sí? Y también acá ya cierra con esta cita de la adivinación, ¿no? Tiene mucho que ver Asclepio con la adivinación por su padre Apolo. Pues Apolo, recordemos, Apolo, el dios que hiere de lejos, Apolo
el de oráculo, ¿sí? Apolo también tiene que ver con la adivinación. Y acá en este pasaje en específico, no lo está diciendo, pero este es un eclipse, ¿sí? Este es un eclipse. De hecho, lo pude investigar y de hecho ya los que se dedican a estudiar eclipses ya más o menos han datado la fecha y dicen que efectivamente, si leemos a Homero y leemos este eclipse, podemos incluso fechar cuándo es que se dio, ¿no? Este eclipse está en la Odisea y según los estudios fue un 30 de octubre del 1207 antes de Cristo. Esta parte está en el canto 20, acá incluso está la nota, como ven, está en el canto 20 de la Odisea, en estos pasajes, ¿sí? Y pues Teoclimio es del linaje de Melampo y él también tiene que ver con la adivinación, ¿no? Entonces, eh, no creo que haya usado pues Sócrates de forma arbitraria este pasaje, ¿no? Por ahí nos quiere decir algo quizás también, ¿no? Si le damos valor a lo que es el aspecto simbólico que tiene la Ilíada y la Odisea, en este caso más la Odisea, ¿no? Y pues este último es de un pájaro que vuela, ¿no? Que está está en el aire volando, es un águila, ¿no? El águila de Zeus, podemos decir, incluso está volando, y pone en sus garras, tiene una serpiente monstruosa con la cual sigue peleando, ¿no? Porque la serpiente está ahí y le muerde el cuello, entonces la serpiente cae, seguramente también ya herida de muerte y el águila también, ¿no? Y ahora, ¿esto qué significa? Dice él, ¿no? ¿Qué significa? ¿Tú me lo puedes decir, John? Dice, no, esto lo puede decir mejor el adivino, ¿sí? Si alguien aquí sabe adivinación también, quizás nos puede decir qué significa esto, ¿no? Que un águila lleva una serpiente herida, que las dos luchan en el cielo y que de repente la serpiente muerda al águila, y también esto es una herida de muerte, porque la muerde, como vemos, en la garganta, o sea, junto a la garganta, el pecho junto a la garganta, ya definitivamente el águila va a morir luego de eso. Y de esta lucha, al final, tanto el águila como la serpiente se separan y cada quien va por su lado, ¿no? Esto debió haber tenido un sentido definitivamente para quienes escuchaban esto, ¿sí? Para el adivino más incluso, pero nosotros estamos un poco oscuras, ¿no? De en verdad, ¿qué son estos símbolos que se están usando? ¿Qué son estos animales? Bueno, sigamos entonces con la segunda parte, Marco. Claro, claro. Y ya con esto terminamos claro, la lectura y vamos así ya full a comentar cuál es la historia detrás de este pequeño y primerizo diálogo, ¿no? De Platón llamado el Yo. Bueno, entonces empiezo yo en 3, 2, 1, ya. Y tú también la dices, o John, al afirmar esto. Sigamos pues lo mismo que yo escogí en la Odisea y de la Ilíada, aquellos pasajes que tienen que ver con el adivino, con el médico y con el pescador. De la misma manera, búscame tú, ya que estás mucho más familiarizado que yo con Homero, aquellos pasajes que son asunto del rapsodo y del arte del rapsodo, aquellos que le pertenece a él estudiarlos y juzgarlos mejor que a hombre alguno. Yo afirmo, Sócrates, que son todos. No, John, no eres tú quien afirma que todos, o es que eres tan desmemoriado. Sin embargo, no le hago un rapsodo a la falta de memoria. Pero, ¿qué he olvidado, Sócrates? John, ¿no te acuerdas que tú mismo has dicho que el arte rapsodo es distinto del arte de la auriga? Sí, sí, me acuerdo. Y no es verdad que tú también estabas de acuerdo en decir que siendo distinto trataban de cosas distintas. Sí, Sócrates. Entonces, ni el arte de rapsodo, ni el rapsodo mismo versarán, como tú dices, sobre todas las cosas. Tal vez, Sócrates, con excepción de esas cosas que tú has mencionado. Por estas cosas entiendes tú lo que se refiere a las otras artes. Pero entonces, ¿sobre qué cosas versa tu arte si no versa sobre todo? En mi opinión, sobre aquellas cosas que son propias de que las diga un hombre o una mujer, un esclavo o un libre, el que es mandado o el que manda. ¿Acaso afirmas que el lenguaje propio del que manda un barco combatido en alta mar por la tempestad lo conoce mejor el rapsodo que el timonel? No, sin duda que será el timonel. ¿Y el lenguaje propio de quien manda en un enfermo lo conocerá mejor el rapsodo que el médico? Tampoco. Pero si lo que se refiere a un esclavo, afirmas tú. Efectivamente, Sócrates. Por ejemplo, el lenguaje propio de un esclavo, pastor de bueyes, para amansar a sus reses solventadas, ¿es el rapsodo quien lo sabrá mejor o el pastor?
No, por cierto que no. Quizás entonces lo que diría una mujer que hila lana sobre este trabajo de hilar. No, Ujú. Entonces, tal vez lo que diría un general para arengar a sus soldados. sí, estas son las cosas que conoce el Rhapsody. ¿Qué? ¿El arte rapsodo es pues el arte del general? Al menos yo sabría qué es lo que tiene que decir un general, Sócrates. Mm, posiblemente tienes tú también, o John, talento estratégico. Y supuesto también que fueras un buen jinete al paso, que un tocador de cítara, conocerías los caballos que son buenos y malos para montar. Pero si yo te pregunto, ¿por medio de qué arte sabes tú, o John, si una cabalgadura es buena, por el jinete o por el citarista? ¿Qué me responderías? Por el del jinete, pues diría. Por consiguiente, si supieses distinguir a aquellos que tocan bien la cítara, tendrías que convenir conmigo en que lo sabes en cuanto que tú mismo eres citarista y no en cuanto jinete. Te doy la razón, Sócrates. Sí, Y puesto que conoces la estrategia, ¿por qué la conoces? ¿Porque eres general o porque eres buen rapsodo? yo creo que no se distinguen estas dos cosas, Sócrates. Ah, ¿cómo? ¿Dices que no se diferencian en nada? ¿Afirmas pues que son la misma cosa el arte de rapsodo y del general o son distintos? A mí me parece que son la misma. Mm, por tanto, aquel que es buen rapsodo será también un buen general. Exactamente, Sócrates. Efectivamente. Y a su vez, quien es buen general será también un buen rapsodo. No, 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 no. Ya esto no me parece. Pero a ti te parece que el buen rapsodo es también un buen general. Ciertamente. Tú eres pues el mejor rapsodo entre los helenos. Y con mucho, muchísimo, Sócrates. Y por lo tanto, también el mejor general de Grecia. Seguro, Sócrates. Todo esto lo he aprendido yo de Homero. Por dioses, por Dios, los dioses, por los dioses, John. ¿Cómo es pues que siendo el mejor de los helenos en ambas cosas, como general y como rapsodo, vas recitando de un sitio para otro y no te dedicas a hacer la guerra? ¿Pues qué te parece que entre los griegos hay más necesidad de rapsodos coronados con coronas de oro que de generales? Es que nuestra ciudad, Sócrates, está gobernada y dirigida militarmente por ustedes y no necesita de un general. Y la vuestra y la de los lacedemonios no me escogería a mí por jefe, pues no, pues ustedes tienen la conciencia de que ya se bastan por ustedes mismos. Oh, querido John, ¿no conoces a Apolodoro de Psíquico? ¿Aquí en Sócrates? Apolodoro de Psíquico, aquel al que, aunque extranjero, han escogido muchas veces los atenienses como general. Y también a Fanóstenes de Andros, Heráclides de Clazomenas, que siendo extranjeros como eran, por haber mostrado su capacidad, la ciudad los designaba para estrategas y para otros cargos públicos. ¿No escogerán pues a Ión de Efeso como general y lo honrarán como tal si le encontrasen digno de ello? ¿Es que los efesos no sois desde tiempo inmemorial atenienses? ¿Es que Efeso es menos que otra ciudad? Pero, de hecho, Ión, si dices la verdad, cuando afirmas que es por una técnica y una ciencia por lo que eres capaz de ensalzar a Homero, eres injusto, sin embargo, porque asegurando que sabes muchas cosas y bellas cosas sobre Homero y diciendo que me las vas a mostrar, te burlas de mí y estás lejos de mostrármelas y ni me quieres indicar cuáles son los temas sobre los que tú estás versado, a pesar de que te lo ruego insistentemente, sino que eres como Proteo, pues tomas todas las formas que van de arriba a abajo hasta que por último, habiéndote escapado, te me apareces como general, pero no mostrándote, pero no me muestras lo versado que estás en la ciencia de Homero. Si como acabo de decir, eres experto en Homero y habiéndome prometido enseñarme esta técnica, te burlas de mí, entonces cometes una injusticia. Pero si por el contrario no eres experto, sino que debido a una predisposición divina y poseído por Homero, dices sin saberlas realmente muchas y bellas cosas sobre este poeta, como yo he afirmado de ti, entonces no es culpa tuya. Elige, pues, John, estimado John, ¿por quién quieres ser tenido? ¿Por un hombre injusto o por un hombre divino? Sócrates, hay una gran diferencia. Es mucho más hermoso ser tenido por divino. Así pues, esto, que es lo más hermoso, es lo que te concedemos a saber.
que ensalzas a Homero porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Ok, terminamos entonces con la lectura del guión, ¿sí? Vemos cómo ha acabado y vemos también cómo es que han llegado a hablar de la estrategia, de los generales, ¿no? Curioso, curioso. A ver, vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. Ok, entonces nos quedamos en la sesión, en la sección anterior, en que pone ejemplos, ¿no? Sócrates, mira, esto pasa en la Ilíada, esto pasa en la Odisea, ¿no? Y esto pasa también con las técnicas otras del médico, del adivino, en fin. Pero dime, le dice Sócrates a Ion, ¿no? Tú eres rapsodo, ¿verdad? Sí, yo soy rapsodo, ya. Ahora, ¿cuál es en verdad el arte del rapsodo dentro de todo lo que hizo Homero? Él dice, el arte del rapsodo es todo lo que dice Homero, o sea, no hay diferencia. Y él le dice, no, pero, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, si ya estamos quedando en que el rapsodo no puede juzgar mejor que el pescador, ni que el médico, ni que el conductor de caballos en cuanto a ciertas cosas. Bueno, dice, bueno, quizás con esas cosas, ahí sí no tanto, pero en todas las demás sí. Ya, entonces, defíneme, pues, ¿qué es lo que hace un rapsodo? Y acá está la definición que le da yo, ¿no? Dice, en mi opinión, sobre aquellas cosas que son propias, que las que diga un hombre, una mujer, un esclavo, un libre, el que es mandado y el que manda, es decir, el general, ¿no? Los que obedecen. Y Sócrates, poniendo, pues, ejemplos de lo que viene, pone ejemplos de hombres, de mujeres, de esclavos, de libres, y al final llegan al tema del general, ¿no? Y eso también lo conversamos justo con Marco hace unas semanas atrás. ¿Por qué dice John que su arte, el arte rapsodo, es igual que el arte general? O sea, ¿qué tiene que ver alguien que sabe recitar bien un poema con dirigir una ciudad, ¿no? Con ser un estratega, un estrategos. Para John dice que es lo mismo, o sea, que el buen rapsodo es un buen general, pero no al revés, es decir, que el general no es buen rapsodo, ¿no? Y Sócrates también se sorprende y dice, ¿pero qué? Entonces, si es cierto lo que me dices, ¿por qué tú no eres ahorita el general máximo de toda Grecia, ¿no? Y John le dice, no, es que yo soy extranjero, ¿no? Por eso me marginan. Y Sócrates le responde, no, pero espérate, hay varios ejemplos de gente que también es extranjera y que también han tenido un cargo acá, o sea, y pone ejemplos como este, ¿no? Fanó, Canes Heracles. Y a esto, como ven, no hay respuesta de John, porque efectivamente se queda sin respuesta, no sabe qué decir. Entonces, Sócrates ya habiéndolo derrotado en esta discusión, eh, le dice, mira, al final tú me estás jugando mala pasada, tú estás siendo injusto conmigo porque yo te estoy preguntando hace tiempo cuál en verdad es el arte y cómo, y tú no me quieres decir nada, sino que me pones excusas, eres como Proteo, y te voy a elegir, le dice, ¿no? ¿Quieres ser divino o quieres ser tomado por divino o quieres ser tomado como injusto? Y John le dice, bueno, efectivamente, como injusto no, quiero ser tomado como divino. Ay, entonces, si eres divino, entonces estás poseído por un dios, y por eso es que ensalzas a Homero, y no porque seas un técnico o un experto en él, ¿no? Y así acaba el diálogo, o sea, acaba aceptando John que en verdad no es él quien conoce, sino que más bien está inspirado, y que gracias a eso puede recitar bien lo que hace sobre Homero. Y así es como acaba este corto diálogo, ¿sí? Este corto diálogo en la cual se discute el tema de la inspiración poética y que ha sido comentado por bastantes platonistas y en general figuras de la cultura, ¿no? ¿Tendrán algún comentario al respecto? Porque ahora sí pasaría ya esta segunda Sí, parte. Por eso me parece Max. yo, Max, Ah, sí, dígame, Fernando. mira, en todo el diálogo, como bien tú lo has señalado, él quiere hacer la diferencia entre poeta y rapsoda, ¿cierto? El poeta es el poseído, y para ser poseído tiene que haber una predisposición divina. Esa predisposición divina nos lleva a la consideración de que se trata de un hombre superior, alguien particular que va a poder tener la experiencia religiosa de manera particular por sobre todos los demás. No cualquiera puede serlo, ¿cierto? En ese aspecto, el poeta es semejante ¿a quién? Al adivino. Ahora, el rapsoda posee un arte, una técnica, una ciencia incluso. Se puede aprender eso.
Y pone ejemplo del médico, del general. Y es bueno el experto. ¿Quién es el experto? El que tiene la teoría y la experiencia. No, no eres experto solo porque te has graduado de pedagogo. No, tienes que haber tenido prácticas de pedagogía y eres un experto. Perfecto, ¿cierto? Y si una universidad es buena, eso no va a esperar la universidad que tú te gradúes para que salgas a aprender a enseñar. Eso se hace ya eres jefe de práctica, ayudante de práctica, vas tú acompañando al profesor. Esa es la diferencia. Ahora, poeta igual a divino. Yo quisiera volver al comentario del pasaje, donde recordarán que aquí hay una metáfora de la que la va a tomar Nietzsche. En 539a, Sócrates le ha dicho, ¿no? Imagínate ahora que eres tú quien pregunta y que lo haces así. Puesto que tú, oh Sócrates, encuentras en Homero, a propósito de estas artes, las que a cada uno compete juzgar, mira pues, si descubres con respecto al adivino y al arte adivinatorio, qué clase de cosas son las que conviene que sea capaz de discernir para saber si un poeta es bueno o malo. Ahí, entonces, ¿quién será poeta bueno e inspirado? Malo, el que dice que las ha sacado de su propia razón, qué es lo que sucede hoy en día. Y luego le pone ejemplos. Y el ejemplo de la cita en la Ilíada, ¿no es cierto? Dice, un pájaro volaba sobre ellos que intentaban pasar el foso, un águila de alto vuelo, asustando a la gente, llevando en sus garras una monstruosa serpiente, sangrienta, viva y aún palpitante, que no se había olvidado de la lucha, pues mordió a quien lo llevaba en el pecho junto a la garganta, doblándose hacia atrás. El águila lo dejó caer a tierra, traspasada de dolor, echándolo sobre la muchedumbre y chillando se alejó en alas del viento. Yo diría que estas cosas y otras parecidas son las que tiene que analizar y juzgar el adivino. Y recuerdan a quién se parece, de quién tomó también en la historia de la filosofía. Zaratustra, pues claro, con mi águila y mi serpiente. Claro. De la Manishlange. Claro. El gran Nietzsche lo toma. Ahora. En Nietzsche, profesor, discúlpeme ahí, en Nietzsche no están peleando, recuerde. Más bien, exactamente. la serpiente está entrelazada en su cuello porque son amigos que van, ¿no? En Nietzsche, tanto el rey de los cielos y el rey del inframundo están, como dice Jung, ¿no? O sea, ¿qué simboliza el águila? Lo elevado. ¿Qué simboliza todo la serpiente? Todo lo tónico. La tierra y el cielo están juntos y van en armonía, ¿no? Pero acá no. Acá están peleando. Porque están en un contexto bélico también. O sea, tiene sentido que estén peleando. Ya, eso pues, y de eso se trata, porque el adivino poeta va a ser también reemplazado por ¿quién? Para Platón, en este diálogo es el filósofo el quien debería ser. El filósofo, pues, el filósofo, claro. Y entonces, ¿qué es justamente lo que estoy provocando? El comentario. ¿Por qué aquí la serpiente todavía muerde al que lo está sacando para liberarla, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, en el Zaratustra, ¿por qué el águila y la serpiente van en armonía? En cambio, la serpiente va, como tú lo has recordado, enroscada. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos animales tanto para Homero como para Nietzsche? Si me deja leer, acá tengo justo mi Zaratustra, versión hormiguita, versión peruana. Perfecto. La cual justo comenta esa parte, ¿no? Del águila y la serpiente, que sí, lo tenía ahí apuntado, pero bueno, lo iba a poner más tarde. Ya. Pero sí, es interesantísimo ver cómo eso, ¿no? Miren, está acá, ¿sí? En la parte 10 dice, así había hablado Zaratustra a su propio corazón cuando el sol estaba alto en el cenit. Luego dirigió a las alturas una mirada inquisitiva por la que oía por encima de él un chillido penetrante de un ave y vio un águila que se cernía en los aires, trazando dilatados círculos y llevando consigo una serpiente que no parecía una presa, sino un amigo, porque iba enroscada cómodamente en su cuello. Son mis animales, dijo Zaratustra, y se alegró.
El animal más arrogante que hay bajo el sol y el animal más astuto que hay bajo el sol han salido a explorar. ¿Quieren averiguar si Zaratustra vive aún? ¿En verdad vivo yo todavía? He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales. Peligrosos son los caminos que recorre Zaratustra. Que mis animales me guíen. Después de decir esto, Zaratustra se acordó de las palabras del santo del bosque y suspiró hacia su corazón. Que sea yo más juicioso, que sea yo profundamente astuto como mi serpiente. Pero pido lo imposible. Ruego pues a mi altivez que acompañe siempre a mi prudencia. Y si un día me abandona la prudencia, ay, se complace en huir, pueda al menos mi altivez volar con mi locura. Así comenzó el ocaso de Zaratustra. Perfecto, perfecto. Gracias, claro. También lo tengo en Claro. alemán, por si acaso. Sí, sí. Y a la larga, el vuelo en círculo del águila y la misma serpiente representan el eterno retorno. Exacto, exacto. Justo la nota al pie de esto dice, ¿no? Claro. Los grandes círculos que traza el águila y el enroscamiento de la serpiente en torno al cuello son aquí un adelanto del eterno retorno, doctrina central en su obra. Así es. ¿Y qué Sí, está pues. sacando? ¿Tienes, y esa que está ahí, qué cosa es? La versión en alemán de las obras de Nietzsche me he comprado acá y acá también está. ¿En obras? ¿Ahí están las obras de Nietzsche o solamente Zaratustra? No, están varias. Está Haciendo Zaratustra, Humano de Ser Humano, Más allá del bien y el mal, el Anticristo, la Bella Ciencia, la genealogía moral, el hecho homo y el ocaso de los ídolos. Ah, mira, Sí. qué bonita colección. Ajá, en alemán. Claro. 8 euros, profe. Sí. Mira, 8 euros. Claro. 8 euros, baratísimo. Por Sí, 4 barato. por 4 a 30 soles. Ah, sí, sí. Bueno, volvamos al diálogo. Mm. Jocelyn, dinos. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buen día, buenas tardes, no sé Hola, en qué Jocelyn. horario estén. Hola, Jocelyn. Bueno, yo también igual tengo ya un comentario, ya habiendo ya culminado toda la lectura de Lyon, y también habiéndolo repasado en estos días. Me parece curioso que el texto en sí me haya recordado, bueno, aparte de Nietzsche y todos estos pasajes que tenemos acá, que me ha recordado mucho a la discusión de los juegos de lenguaje de Wittgenstein. Ah, sí. Básicamente por esto de estas comunidades de lenguaje, ¿no? Que te exigen ciertas técnicas, ciertos grupos técnicos. Que es lo que más o menos decía en esta segunda parte Sócrates, mencionando, Sócrates, Platón, mencionando que, bueno, no vas a entender esta técnica con la otra porque de esto más sabe, por ejemplo, el Áuriga que la adivina, etc., ¿no? Y luego comenzando también a leer, y esto lo voy a enlazar ya con el tema del lenguaje, porque al final lo que me llamó mucho la atención es el tema del lenguaje, qué cosa, que también viene del poeta. Es al inicio, porque ya con tema del lenguaje, pues uno lo hila, por ejemplo, con el logos, obviamente, con el legen y el homologuein, que también lo recordamos muy bien con Heráclito, y que también Fernando pues, nos ha dado la lectura. Lo que sucede es que al inicio, cuando Sócrates está, pues, estamos al inicio prácticamente en el 530 C, y hay una nota, al menos en la nota de Gredos, que dice lo siguiente, porque Sócrates dice lo siguiente: por cierto, guión que muchas veces os he enviado a vosotros, los rapsodos, a causa de vuestro arte. Claro, déjame ver acá por acá. Todo esto es envidiable porque no sería buen rapsodo aquel que no entienda lo que dice el poeta. Ajá. ¿No? O un poquito antes también habla a el mejor y más divino de ellos y penetrar no solo en sus palabras, sino en su pensamiento. Sí. Hay una nota, en Gredos al menos, que dice lo siguiente: es interesante la distinción que surge en este pasaje. Lo dicho, talegómena, precisa de sínesis, de percepción auditiva inteligente, del verbo siniemi, uno de los que constituyen el campo semántico del conocimiento y tiene el sentido de captar algo por el oído y seguir mentalmente esa percepción. Un pensar constituido, pues, por la interpretación de lo dicho en primer brote, bueno, el hermenéutico que ya le da que ya florecerá en el Fedro, por ejemplo, dice acá, ¿no? Bueno, le da ahí. Pero en esa parte, pues me hizo recordar bastante a esto de la escucha atenta y a la escucha que te mueve,
que justamente vamos a hacerle el simen del imán y todo ello. Pero me hacía recordar este enlace de lenguaje y al final, precisamente, es como que el tema del lenguaje está en todo, pero no se toma de buenas a primera. Y eso que el poeta, nuevamente, el poeta, o en este caso el rapsoda, lo que hace es un manejo, se ha inspirado, y también en la parte de ordenar, de organizar o de motivar, mover, que es la parte obviamente ya propia del rapsoda o inclusive del poeta, que también le pone eso porque es parte del lenguaje, pues es esto, es lenguaje. Y de hecho, ya viendo con esta segunda parte, donde nos mencionan los expertos, que obviamente es la experiencia más teoría, y me causó también mucho interés el saber, pues, cómo es que Ion dice, no, pero los rapsodas y los generales hacen esta confusión, justo tienes la mayor similitud que toma Ion es con el general, y es que el general también tiene que tener el don de la palabra y tiene que saber ordenar, organizar, motivar, mover, ¿no? Entonces al final, o sea, yo digo, si es que me guío del lenguaje, tiene mucho sentido de que el propio Ion pues tenga o se sienta desequilibrado, o mejor dicho, si es que hubiera sacado tal vez el tema del lenguaje, tal vez nos hubiéramos ido para otro lado, ¿no? Hubiéramos escuchado mejor el río, tal vez. Y también por eso es que el tema de la transmisión, por ejemplo, de los clásicos, en este caso que también está la parte pedagógica, por ejemplo, de los rapsodas y de los poetas, también radica en el lenguaje. Entonces, siento que el tema del lenguaje sí está muy, muy presente acá, pero que tal vez no se saca o no se explicita, sea porque es un texto del joven Platón, o porque, pues, como siempre Platón, va a llevar el agua para su río y lo que quiere llegar a la conclusión es, bueno, la conclusión que tenemos en el guión, ¿no? No sé si igual hay algún complemento a esto, o que tal vez, no sé, un poquito ida, pero me pareció interesante el tema del lenguaje como algo que está ahí, pero que al final no se explicita. Claro, Jocelyn, en efecto, los comentarios de Gredos incluso mismo dicen, ¿no? Que este debate, que para algunos incluso no es un debate, sino más bien es una burla que hace Sócrates, Platón, Sócrates, de los poetas, se hubiese solucionado, se hubiesen traído pues a colación, como tú mencionas, el tema del lenguaje, ¿no? Claro, y ¿no? esto que comentabas está acá, precisamente, ¿no? Sí, Marco, dinos. Sí, creo, no solo te había mencionado que Goethe, el poeta Goethe había mencionado eso, ¿no? Sí, en efecto, ya vamos a ver más adelante. Sí, les recomiendo en este intermedio que los que quieren un certificado, bueno, una constancia, más bien dicho, asistencia, sirvan a llenar el formulario y pues al final vamos a darle descuentos especiales a los que se quedan, ¿no? Porque como saben, esto es solamente la punta del iceberg, ni eso todavía, porque son varios diálogos este año, ¿sí? Y estamos empezando con uno quizás más sencillo, ¿no? Incluso para los expertos es un diálogo que incluso puede prescindirse, dicen, ¿no? Pero nosotros no creemos que sea así, es un diálogo importante, todo un tema relevante. Y en los siguientes diálogos, ¿no? Por ejemplo, les adelanto, viene luego el ISIS, vamos a hablar de la amistad, ¿no? Ahí tenemos la colaboración de 3 amigos, luego tenemos la que es Carmen, y cada uno tiene un tema particular. Entonces vamos viendo cómo se va construyendo la doctrina platónica, ¿no? En este caso ya vemos esta primera discusión que tiene con los poetas, ¿no? Porque al final los poetas van a ser expulsados, lo recordamos ya muchas veces, en la República los va a expulsar, pero acá estamos viendo ya cómo empieza pues a cuestionarlos, ¿no? Dice, los poetas ya ustedes tienen un conocimiento, en verdad su conocimiento es racional o más bien son totalmente eh, posesos, ¿no? O sea, están fuera de sí. Ya, si están fuera de sí, está bien, son divinos, pero ¿qué hacemos nosotros con eso, no? Una sociedad no necesita de gente loca para que los gobierne, o sea, si se dan cuenta, sutilmente ya va anunciando acá Platón que el camino o la paideia o la educación que da el poeta no es la más adecuada para la comunidad, ¿no? No lo dice abiertamente, pero ya en este caso, al dejar sin palabras a Ion,
está pues también desacreditando de alguna forma lo que hace Jung, que es la poesía, ¿no? Ese es un primer enfrentamiento del filósofo con los poetas, ¿no? Sí, justamente lo que mencionaba Jocelyn, se me vino a la mente una discusión que ya va varios años en la cuestión de la poesía. Bueno, también es filosofía, pero primero la cuestión de la poesía, que es la limitación del lenguaje y que el poeta, pues, o menos los poetas actuales están buscando romper con esa limitación. Me parece que también es un síntoma de justamente lo que mencionaba el profesor Fernando, esta predisposición divina al no los poetas, pues, no sentirse predispuestos divinamente, pues, obviamente sufre lo que es la falta de inspiración. Y también el otro caso que va también ligado a lo que es la limitación del lenguaje, la limitación de la forma de la poesía, ¿no? Podemos recordar aquí a Nicanor Parra, quien pues va comenzando justamente con lo que son las formas tradicionales para después romper con la forma de la poesía y pues publicar lo que es su antipoesía, ¿no? Que en sí no tiene forma, pero tiene lo que es inspiración, ¿no? Tiene lo que es pasión. Claro, claro. Dentro de la poesía misma también, supongo que ya como ha mencionado Marco, está la misma discusión de cuál es la naturaleza de lo que están haciendo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya pasando a los comentarios generales de todo el texto ya, hay un libro interesantísimo de Javier Aguirre que se llama Platón y la poesía, en la cual discute extensamente el guión. Eso lo tienen en el Classroom para los que quienes quieren verlo, ¿no? Él dice, sí, un momentito, Fernando, dice que este diálogo comienza cordialmente, ¿no? Pero luego se pone serio cuando John afirma que es experto en Homero y que Sócrates estratégicamente le va quitando la palabra a John, justo lo que comentaba Jocelyn, ¿no? O sea, Sócrates es tan astuto, tan estratégico, tan serpiente, que le va quitando la palabra, porque si se dan cuenta al final, él es el que termina hablando, John cada vez habla menos, menos, menos y ya se termina extinguiendo, ¿no? Es más, incluso al final solamente es un remedio de lo que hace Sócrates, ¿sí? Y al final, pues, queda como un ignorante, que tiene un saber irracional, ¿no? Tiene un saber que él no conoce, ¿no? Así que esa camaradería que tenían supuestamente es una camaradería falsa, porque ya desde el inicio, ¿no? Nos dice este estudioso que Platón quería ahí ponerle una zancadilla, pues, a los recitadores, ¿no? En este caso de Homero. Sí, Fernando, dígame. Gracias. Yo quisiera insistir, antes de pasar al comentario del texto que tienes, en ahondar más en lo que ha dicho Jocelyn. Mira, efectivamente, ¿no? El lenguaje es el instrumento con el cual expresamos nuestros pensamientos. Ahora, el pensamiento puede estar dirigido a varios temas. La medicina, la arquitectura, la guerra, y así sucesivamente. Entonces tenemos también ahí varios lenguajes. El lenguaje del médico, el lenguaje del navegante, el lenguaje del general. Ese es, digamos, ahí hay juegos de lenguaje. Diríamos incluso su propia jerga. Perfecto. Ya. Ahora, el ejemplo del general. ¿Por qué? ¿Por qué del general en particular? Porque el general va a dirigir a la gente para la guerra, y en la guerra se pierde la vida. Es quizás la actividad más seria. Sí. La actividad más seria. No, recordemos que no en vano, por eso Heráclito, cuando quiere llamar la atención, recuerda la guerra. No porque sea un amante de la guerra, un marxista, propulsor de odio para que se enfrenten y se maten. No, como los que tenemos hoy en día, modernos, y todavía los que impulsan al odio, a la guerra, ¿dan la cara o están sentados en su... Más escondidos, ¿no? Escondidos. Y se dan el lujo, algunos no, hoy día con el internet, algunos mandan las consignas de España. Es como si tú, Max, a ver, nosotros seríamos una célula marxista y tú nos mandas órdenes.
toda la mañana, muchachos, ahora hagan esto, tomen el local esto, por aquí, por allá, vayan a incendiar las casas y tú ahí, y tú después te vas a tomar, a tomar café, a leer tu libro de Nietzsche en el cafetín de la esquina, por aquí, por ahí, y nosotros aquí poniendo el pecho. Qué buena clase. Y cuando preguntan, y Max, ¿y por qué estás ahí? No, yo estoy exiliado porque las autoridades me corren. Nadie te corre, tú estás... Ese es el cuento de muchos, pues es el cuento de muchos. Sí. Que hay que denunciarlo también, ¿eh? Ojo, eso, tengamos en cuenta bien eso. Bueno, volvamos. Es la guerra, pone al general. Ya, pero mira, bien interesante, porque entonces en cualquiera de los casos, ¿no? Tiene que haber alguien que habla. Y ese que habla tiene que ser escuchado con mucha atención. Lo que está al principio y que hizo memoria Jocelyn. O sea, tiene que haber mucha atención para escuchar al que está hablando. Y por parte del que habla, tiene que tener la suficiente capacidad para persuadir y llevar a actuar. Porque no estamos hablando de cualquier diálogo, de perder el tiempo. Entonces, hay uno que escucha y hay otro que habla, y ese que habla tiene que dominar bien el lenguaje como para terminar por persuadir al que escucha. Ahora, el general, porque aquí viene el enredo, el general, ¿no? 541A dice, quien es un buen general será también un buen rapsoda. Le dice Sócrates, no, ya esto no me lo parece. Sócrates, pero a ti te parece que el buen rapsodo es también un buen general. Ciertamente. Tú eres pues el mejor rapsodo entre los helenos, y con mucho, o Sócrates, dice Ion otra vez, ¿no? Orgulloso. También el mejor general de Grecia. Seguro, oh Sócrates, todo esto lo he aprendido yo de Homero, que es el mejor consejero, el educador. Y Sócrates, por los dioses, o Ion. ¿Cómo es pues que siendo el mejor de los helenos en ambos casos, como general y como rapsodo, vas recitando de un sitio para otro y no te dedicas a hacer la guerra? ¿O es que te parece que entre los griegos hay más necesidad de rapsodos coronados con coronas de oro que de generales? Y Ion le responde, es que nuestra ciudad, oh Sócrates, está gobernada y dirigida militarmente por vosotros, y no necesita de un general. Y la vuestra y la de los lacedemonios no me escogería a mí por jefe, pues vosotros tenéis conciencia de que os bastáis a vosotros mismos. Oh querido Dion, ¿no conoces a Apolodoro de Sion? Bueno, hasta aquí. Es decir, para gobernar una buena ciudad o gobernar bien una ciudad, ¿se necesita ser rapsodo o general? Un general, un estratego. Un general. ¿Ah? Y no necesariamente un rapsodo. Un rapsoda, claro. No necesariamente uno de ellos. Y es más, profesor, acá pondría incluso la metáfora simbólica del inicio, ¿no? Porque estamos otra vez, ¿no? Es importante todo en Platón. Viene de las fiestas Asclepio y va hacia las Panateneas. Atenea es diosa ¿de qué? ¿De qué es diosa? De la sabiduría, pero no solamente de eso, sino también de qué más. Porque ella tiene su casco, ella tiene su escudo. La guerra, pues claro, la guerra. Claro, la guerra. entonces tiene sentido. Más o menos yo lo entiendo así, ya lo voy diciendo. De un punto de vista, ligando con estos símbolos que nos ha presentado, o sea, John está bien, ya es técnico, ya sea por inspiración o por lo que él sea, es técnico, ya ha triunfado en las fechas de Pilar, un pueblito regional, ¿no? Bueno, que está bueno, en este sitio que está cerquita de Atenas, y ahora tiene que irse a las Panateneas, y él quiere triunfar también allá en las Panateneas, ¿no? Y Sócrates le dice, ya, entonces tienes que ganar también ahí, si lo será si el Dios quiere, ¿no? Ya, pero entonces, si tienes que dirigirte hacia Atenas, hacia el lugar de la sabiduría y de la estrategia, tienes que entender lo que estás haciendo, que es el arte de Rapsoda, ¿no? Tienes que entender también que no solamente necesitas tú de inspiración divina, sino también de conocimiento racional, incluso diría, porque al final lo está poniendo contra la pared, ¿no?
que al final es prácticamente un loco que simplemente habla lo que Dios le dice, nada más. Entonces, yo veo acá que hay esa intención, ¿no? O sea, vienes de conocer técnicas, está bien, has triunfado, pero ahora tienes que dirigirte hacia la gran ciudad, a las Ateneas, ¿no? Atenea, la diosa de la estrategia, de la palabra, la diosa de la sabiduría, ¿no? Y para ello tienes que pasar por este filtro que soy yo, ¿no? Y ese filtro es Sócrates, pues. Y está que lo pone a prueba ahí. Yo lo entiendo también por ese lado. Eso no lo he leído en ningún lugar. De hecho, es algo que he podido enlazar juntando y tejiendo estos personajes que nos ponen, ¿no? Porque siempre en Platón es importante también conocer el contexto, conocer a quiénes pone, ¿no? En qué lugar está, ¿no? Está en Atenas, está fuera de la ciudad, está dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, más o menos, ahí incluso tendría ese toque ya final de que efectivamente, ¿no? Él se cree que es un buen estratega, ¿no? Porque es un buen rapsoda, pero ¿qué tan cierto es eso, no? ¿Qué tan cierto es eso? Si es cierto que es un buen rapsoda solo porque está poseído por un dios, entonces, si el dios decide ya no poner su gracia sobre él, entonces dejaría de serlo, entonces ya ni siquiera serviría para ser general, ya, porque al final, como ambos están relacionados, ¿no? Entonces, está depurando, creo acá, está depurando Sócrates a Ion, y está que le hace ver, pues, que en verdad es un ignorante, ¿no? No, Max, ¿no será más bien que estamos aquí en el tránsito del... Aquí le damos más importancia. En la época de Homero, entre poeta y general, ¿quién era más importante? ¿Poeta? En la época de Homero es general, 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 por la guerra. el general, el estratega, claro, el general. claro, el estratega. Claro. Pero esa época donde predominaba la guerra, como bien sabemos, de la que habla Homero. Ya. Pero tiempo después va cambiando. Más importancia va a tener el poeta. El poeta. Luego, recuerdas, el sabio político. Que fue el que hizo posible ya el nacimiento de la polis. Ahora, Platón ya está hablando, escribiendo en época de crisis. Y aquí, ¿quién va a ser más importante? Otra vez va a ser el estratega, pues. ¿El estratega o el poeta? No, en tiempos de crisis se requiere orden, se requiere que alguien... Es que ahí está la jugada de Platón, pues. Es el poeta que va a ser filósofo, que tiene Un filósofo. tiene tiene el saber supremo porque contempla lo divino, es un inspirado. Sí, pero de orden racional, profesor, porque no es un inspirado que se deje llevar nada más. Ah, ya, claro, no, pero mira, porque ¿en qué va a terminar todo esto en Platón? En que el filósofo es el que está por encima incluso del militar, ¿o no? Claro, claro, al final el rey filósofo está en la cúspide de esa pirámide, ¿no? Por debajo Ajá. de él están los guerreros, por debajo los comerciantes, pero él está ahí, ¿no? Él y unos pocos. ¿No les parece que eso es lo que está ahí de por medio preparándose? Es Preparándose, sí. un anticipo a eso, diría, sí. Bueno, escuchemos a Félix, ¿qué nos tienes que decir? Claro, Félix, claro. ¿qué tal? Hola, Félix. Sí, buenos días con todos muchachos. Profesor, ¿cómo está? Bueno, quería para comentar lo último que han ahí conversado, ¿no? Esto del tránsito entre el poeta o el rápsoda y el general. Claro, en la República ahí está, como también lo habíamos tocado en un momento, ¿no? Antes de que él hable del filósofo y cómo debe ser el filósofo que gobierna en el estado ideal, él ha mencionado al guerrero, ¿no? O al que cuida. Entonces, debe ser un guerrero filósofo, ¿no? Justamente para que el guerrero que tiene esa ímpetu en su pecho, que lo hace ser violento, que lo hace ser irascible, y con la educación él va a poder alivianar eso. Lo que le faltaría a él, a ese guerrero que tiene esa ímpetu, es la formación filosófica, lo que las musas le han dicho y no lo deben de olvidar. Entonces, debe ser un guerrero filósofo, ¿no? O sea, ese tránsito es importante. Y ahí viene la cuestión de los niveles de conocimiento, que también lo vemos en la alegoría de la línea. Recordemos que hay 4 niveles de conocimiento: la icasía, la pistis, la dianoia y el último nivel, que es la captación de las ideas, ¿no? Y precisamente el primer nivel dentro del mundo sensible, la icasía,
es la creación de íconos, ¿no? La creación de imágenes. Y ahí está, pues, precisamente el poeta, que evidentemente con la inspiración, o sea, con la pistis, con la inspiración divina, se hace patente esas imágenes. Aparecen las imágenes en la mente del poeta y crea los íconos, ¿no? Ese sería el primer nivel de conocimiento, que ya Platón en su República lo va a poner como un conocimiento que no es completamente verdadero. Más bien el conocimiento verdadero está más allá de este mundo sensible, o sea, sería a partir del tercer nivel, a partir de la matemática, y luego de la matemática ya la captación de las ideas y especialmente la idea del bien. Entonces hay 4 niveles. El primer nivel es el arte, que sería la copia de la copia, porque el arte va a remedar a la naturaleza. La naturaleza, como creación de los dioses, se capta a través, o por lo menos se relaciona con la pistis. Eikasía, pistis, y hasta ahí estamos en el mundo sensible, donde solamente se emite en doxa, no episteme. Y ahí es donde está todavía el poeta y el rápsoda. O sea, está en ese nivel que efectivamente en el libro 3 de la República ya Platón los va a expulsar de su estado ideal para que gobiernen o para que den, digamos, normas de vida. Más bien debe ser el guerrero filósofo, ¿no? Bueno, Mm, quería complementar eso nada más y con lo que dijo Jocelyn también, no solamente el Rápsoda con el general, ¿no? Sino también con el adivino. Aunque el adivino, si lo ponemos a modo histórico, como lo estaba haciendo el profesor Fernando, claro, el adivino estaría mucho antes todavía de Homero, ¿no? Porque Homero usa personajes que son adivinos, ¿no? Y entonces estaría mucho más atrás de esa época oscura griega, ¿no? Donde era importante los adivinos, ya luego seguramente se hizo importante los estrategas, los poetas, los políticos y nuevamente los estrategas. O sea, si lo ponemos en ese orden también, porque el adivino, recordemos que estaba ligado con Apolo, pero también estaba ligado con Asclepio, porque precisamente la mm, incubación como curación para el alma, mm. la incubación se daba a nombre de Asclepio, ¿no? Entonces entraban los enfermos a Mm. las cuevas, como si fueran unas serpientes, entraban a las cuevas, se dormían y en su sueño iban a ver a Asclepio o alguna otra divinidad relacionada a la medicina y le iba a dar consejos de cómo podía salir de esa enfermedad. Así como había esa adivinación de Asclepio, que luego de que él despierte tiene que decirle el sueño al intérprete o al adivino para que le pueda dar la recomendación, cuántas plantas de tal, qué tipo de ejercicios espirituales, etcétera, para que pueda curarse, ¿no? También estaba la adivinación de Apolo, donde el caso ya no era que uno dormía y entraba en un sueño profético, sino que era la Pitia en su inspiración, que comentaba lo que el dios le había prefigurado, o sea, los íconos, las imágenes, como diría Platón, que se le presentó en su inspiración, y luego ya el adivino se encargaba de darle una interpretación, ¿no? O sea, una sínesis, porque cuando aparece la palabra del poeta son imágenes, son íconos. En cambio, la palabra de Rápsoda es la interpretación de esas imágenes. O sea, la sínesis, como lo dijo Jocelyn, ¿no? O sea, no solamente es decir lo mismo que dice el poeta, sino cuál es el pensamiento que está detrás, Mm. ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el significado? Y ahí viene la hermenéutica y todo lo demás, ¿no? Pero para Platón esa hermenéutica de lo divino, de la inspiración poética, no es tan importante como ya lo vamos a ver seguramente en la República, como el teorema, ¿no? O como la episteme, ¿no? La Ujú. búsqueda de las ideas. Bueno, ese Cierto, comentario quería cierto. hacer. Sí, está en un nivel más bajo, de hecho, ¿no? Está en un nivel más bajo. Y claro, eso de Asclepio, otra vez regreso que vuelvo, insisto en esto, ¿no? Que no es gratuito que tengamos figuras de dioses en Homero, ¿no? En Homero, en Platón, ¿sí? Recordemos, ahí está, ha mencionado justo Félix, la serpiente, ¿no? Y pues este es el dios de la medicina, ¿no? Hijo de Apolo, es decir, ligado a la sabiduría apolínea, de donde vienen también los sabios, recordemos los sabios griegos también vienen de ahí. Así que hay bastante que comentarse, que podemos juntar estas dos imágenes de los dioses, ¿no? De alguien que triunfa en las fiestas dedicada a un dios como tal y que quiere triunfar en otras fiestas muchísimo más grandes dedicado a la diosa Atenea, ¿no? O sea, también hay un rango, porque incluso Asclepio es
el hijo de un dios, pero Atenea es una diosa, sí, o sea, es hija de un dios, pero también de la cabeza de Zeus, ¿no? O sea, es más, tiene más conexión incluso con la divinidad máxima que Asclepio también, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos en esta segunda parte ya, voy a presentarles más que todo, los debates que hay sobre el Ion, ¿no? Algunos han dicho que es inauténtico, otros que es auténtico, pero veamos a qué se refiere. Y todo empieza con dos alemanes, con Goethe, ¿no? El escritor del Fausto, y con Schleiermacher. Recordarán, Schleiermacher es el padre de la hermenéutica moderna, ¿sí? Ya, veamos qué nos dice Goethe sobre el guión, porque es importante, ¿eh? Es importante. Debido al comentario de estos dos personajes, muchos autores como Guthrie, Taylor, nada más que es Guthrie, Taylor, quienes estoy mencionando, ¿no? Gente que ha estudiado, pues, de una forma exhaustiva todo lo que es la cultura griega, han tenido también comentarios no tan favorables al guión, ¿no? Entonces, mire, vemos lo que nos dice Goethe sobre el guión, ¿no? ¿Qué comentario le dice? Le da? A ver, eso está acá en la página 76. Últimamente estoy en la 76, ya. Aquí está, este es el comentario. Están viendo, ¿verdad? De Goethe, ¿sí? Dice, al decir el dios, Platón se refiere a Apolo, por las musas se entiende... Ah, espérate, no, esto estoy ahorita en Ficino. Estoy mal. De ahí vamos a ver a Ficino también, que Ficino también de unas voladas bien locas, ya, por acá. Ajá, aquí está. Esto es lo que dice Goethe. Dice, un tal hombre no puede haber obtenido su talento más que por la tradición o el ejercicio. Está hablando obviamente de John. Probablemente estaba dotado de un porte aventajado, una buena voz, un corazón capaz de emoción. Pero con todo ello, no es más que un naturalista, un simple hombre de recetas que jamás había reflexionado sobre su arte ni sobre las obras, sino que giraba mecánicamente en un círculo cerrado, considerándose a pesar de ello poeta y estimado probablemente por toda Grecia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el comentarista de esto? Que pues Goethe miraba mal a este diálogo, ¿no? No es que negara la autoría de que Platón escribió, sino que decía, este diálogo, la verdad, solamente Platón se está burlando, solamente ironiza, no tiene contenido filosófico en sí. De hecho, es un diálogo vacío, ¿sí? Es más, por eso ni siquiera se debería incluir dentro de las obras de Platón, no porque Platón no lo haya escrito, sino porque su mismo carácter es un carácter pobre, ¿no? Es un carácter que no merece más análisis, ¿sí? Y que no se trata no se trata a la poesía ni a la inspiración poética debidamente, ¿no? Porque es una burla, es más, incluso parece no un diálogo, sino más bien un porte así cómico, ¿no? Más es comedia que un diálogo así filosófico, ¿no? Bueno, a este comentario de Goethe se sigue el de Schleiermacher, ¿no? Que es uno de los más grandes, si no el más grande hermeneuta que ha tenido el siglo XVIII, ¿no? Y Schleiermacher viene en contra de la interpretación neoplatónica que tenía Marsilio Ficino, recuerden. Marsilio Ficino traduce, pues, la obra completa de Platón, ¿sí? En una edad en la que estaban, pues, en Europa estaban todas las ciencias llamadas que ahora llamamos ocultas, esotéricas, estaban así hirviendo, ¿no? Entonces, miren cómo es que comenta Ficino esta obra, dice, ¿no? A decir el dios, Platón se refiere a Apolo, las musas él entiende a las almas del mundo de las esferas. Júpiter es la inteligencia del dios, de allí proceden Apolo, la inteligencia del alma del mundo y un alma del mundo entero, y también las 8 almas de las esferas celestes. Y esas 9 almas son llamadas las 9 musas, porque al mover de manera armoniosa los cielos generan una melodía musical, que divide en ella, que se divide en 9 sonidos, 8 sonidos producidos por las esferas, y un acorde producido por todas ellas engendran 9 sirenas que cantan para el dios. En consecuencia, Apolo y las musas proceden de Júpiter. Apolo, es decir, la inteligencia del alma del mundo, guía el coro de las musas, pues él ilumina las almas del mundo y las esferas como Júpiter lo ilumina él mismo. Los grados por los que la locura desciende son estos. Júpiter deleita a Apolo, Apolo ilumina a las musas despiertan y transportan las almas tiernas y elevadas de los poetas. Sí, obviamente nada de esto puede uno decir que está en el diálogo que acabamos de leer, ¿no? Acá hay definitivamente una idea previa, que es este caldo de cultivo del esoterismo occidental, en la cual Ficino está pues totalmente inmerso, por eso habla de las esferas, de las almas, melodía musical, habla de sirena, de las 9 musas, ¿sí? Todo esto es interpretación neoplatónica, todo
interpretación neoplatónica, ¿sí? Contra esto viene Schleiermacher. Él dice, no, hay que despojar a Platón, en este caso también al Ion, por ende, de estas interpretaciones neoplatónicas, y más bien hay que leerlos en su contexto, ¿no? Hay que verlos dentro de su propio, de su propio escenario. Y este es el comentario que tiene Schleiermacher. Dice, uno de los alumnos de Platón pudo haber compuesto el diálogo a partir de un boceto apresurado de su maestro, es decir, incluso duda de que Platón pudo haber escrito el diálogo, en el que algunos pasajes particulares fueron elaborados con más detalles que otros, ¿no? O al menos tomando indicaciones y presiones de Platón como guías. O el diálogo, en efecto, proviene de Platón, es decir, también puede ser que venga de Platón, ¿no? Pero solo como una composición, acá está, deficientemente ejecutada. O sea, es una composición no hecha bien, ¿no? Y apenas haber sido corregido por una mano final. El único periodo en el que puede afirmarse que ha sido compuesto es lo más posible tras la escritura del Fedro, claro. ¿Por qué? Porque en el Fedro también se menciona este tema de la manía y de la poesía, ¿sí? Entonces tenemos pues a dos grandes de la cultura, en este caso del siglo XIX, 18-19, como Goethe y como Schleiermacher, quienes dicen que este diálogo en verdad es pobre, que en verdad ni siquiera se debería incluir dentro de las obras platónicas porque no hay mucho que decir de ellas. Y pues, pues contra esto, bueno, más bien dicho, a causa de esto, es que también Taylor y Guthrie también tienen una bajísima estima a este diálogo, ¿no? Simplemente leamos, ya con esto cierro esta parte de la valoración del diálogo, porque también creo que es importante traerlo. ¿Cómo es que ellos han entendido, tanto Taylor y Guthrie, al diálogo, ¿no? Dice Taylor también un estudioso de la cultura griega, dice, poco hay que decir acerca de este leve diálogo sobre la naturaleza de la inspiración poética. Las principales ideas sugeridas son expuestas mucho más a fondo en esos importantes diálogos que tendremos ocasión de tratar más adelante, sí, en el Fedro, en la República, como ya se iba mencionando, ¿no? ¿Y qué dice Guthrie? Guthrie dice, la atención que le hemos dedicado a este opúsculo, cuya extensión no sobrepasa unas cuantas páginas, en efecto es breve, no es serio nada más que a medias, es decir, es medio serio. Se explica naturalmente por la importancia que le atribuye cualquier elemento que arroje luz sobre la actitud de Platón en relación a los poetas y la poesía. No merece mucho la pena indicar las falacias contenidas por en la obrita y tal, ¿no? Es decir, hay una valoración muy pobre de este diálogo. Pero también hay otros que la valoran positivamente, unos que la llaman una obra maestra, ¿no? Como en este caso el autor de quien estoy leyendo este libro, que se llama Platón y la poesía, que es Javier Aguirre, lo pueden buscar también, está en el Classroom para quienes se han inscrito. ¿Y qué dice Javier Aguirre, dando cierre a esta discusión, si en verdad el Ion es valioso o no es valioso? Bueno, nos dice, ¿cuál es el objetivo del Ion? El objetivo del Ion es desacreditar a la poesía tradicional como modelo educativo, y en vez de esa poesía tradicional, poner pues a la dialéctica socrática, es decir, platónica, al conocimiento racional. O sea, una se sobrepone sobre otra. Ese es el objetivo, dicen, de este diálogo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque acá se ven distinciones prácticamente en casi todos los debates que han tenido comentarios entre Sócrates y Ion, ¿no? De la actividad poética y la actividad filosófica, ¿no? Incluso si se recordarán, Sócrates no quiere ser nombrado como sabio, no, sabios son ustedes, le dice, ¿no? Yo soy un hombre corriente nada más, ¿no? Incluso ahí mismo en esa actitud socrática se ve ya que en efecto es así, ¿no? Que hay una intención de por medio. Y por último, también la metáfora de la piedra magnética, esto también es importantísimo, ¿no? Y los anillos. Ok, acá sí hay que ver el lenguaje griego, porque anillo en griego se dice dactilios, ¿sí? Y verso homérico en griego se dice dactilos. ¿Se dan cuenta cómo juega Platón con el lenguaje? Dactilios, anillos, los anillos por los cuales están todos enlazados con la divinidad. Los anillos por los cuales uno está enlazado con la divinidad son los versos homéricos, porque obviamente estamos hablando de Homero, que es, ¿no? quien está dando pues la voz, en este caso a Ion. Pero estos anillos o estos versos homéricos que nos enlazan, dice, solamente son momentáneos, solamente es mientras el poeta está recitando, mientras el rapsodo está expresando las escenas, ¿sí? Es un espacio litúrgico, es irracional, es alienado, ¿sí? Es frágil, por último. Es colectivo, pero es frágil. En cambio, dicen, hay una unidad real y duradera en la filosofía. Ahí sí no hay nada de estas cosas, o hay pocas de estas cosas, incluso de esta fragilidad que tiene, ¿no? Los versos dactílicos, solamente entusiasmarte en el momento, pero luego ya te olvidas, ¿no? En cambio, la filosofía está ahí constantemente llevándote por ese camino, ¿no?
Y pues y también la filosofía, ¿no? Ya lo recordamos también, los reyes filósofos solamente son unos pocos también. O sea, no es para todos, también es solamente para unos pocos los que pueden dirigir, ¿sí? Bueno, por último, hay otro estudio también de María Filsfish, también lo tienen en el Classroom, que menciona que en este diálogo la poesía se junta con la comunión que uno tiene hacia lo divino, ¿no? Y ella lo ve de una forma más positiva. Y habla de la inspiración poética, que contiene elementos como la inconsciencia, o sea, ser inconsciente, el arrebato, la posesión, ¿sí? Y que eso lo distingue de un hombre que está pleno de sus facultades, es decir, es un hombre que tiene sofrosine, ¿no? O sea, hay distinciones fuertes entre ambos, entre quien está controlado en sí y quien se deja llevar por las diosas, por las musas, que está así arrebatado, loco, ¿no? Maniático. Esas son las grandes diferencias que hay. Y ella ve que sí hay una revelación divina que se comunica a los poetas, ¿no? Y recordemos, no solo a los poetas, sino también a los profetas, ¿sí? Y ella considera que el guión, pues, es una obra también, ¿no? Digna de leer y que nos da luces sobre lo que piensa Platón sobre la creación artística, en general la creación, claro, la creación artística que se aproxima hacia las esferas divinas, pero no necesariamente sobre todo el arte. Es decir, solamente acá disertamos sobre la poética, pero no sobre todas las artes. Bueno, y eso sería, pues, los comentarios que hay en general de estos estudiosos sobre el guión, ¿no? Para más información, como les digo, revisen ahí la carpeta del Classroom y ahí también hay estudios que pueden ver. Y bueno, esto ha sido el guión. Esta ha sido esta obra que nos ha hecho congregar en estas 2 temporadas, ¿sí? Para unos una obra maestra, para otros simplemente un opúsculo que en final no tiene mucho valor. Ya lo dejo a ustedes la valoración que le den al diálogo, ¿no? Para ustedes, para Marco, para ti, ¿qué el diálogo tú crees que haya sido de Platón o crees que haya sido de un discípulo de Platón, así que copió lo que decía el maestro, como lo han insinuado tanto Goethe como Schleiermacher? Sí, justamente cuando estaba revisando los textos que estaban publicados en el Classroom, dudé en un momento, porque sí, o sea, los argumentos que realizan, pues, los 3 primeros autores que mencionaste, que son los principales, no, los 2 primeros, ¿no? Mejor dicho, Goethe y Schleiermacher, ah, son los que, pues, te pueden aflaquear, ¿no? La autenticidad del diálogo. Pero de ahí la importancia, pues, que le da Javier Aguirre toda la disertación, como que si lo pone nuevamente en el plano donde merece estar, ¿no? Porque obviamente cuando uno, pues, va leyendo, como bien mencionaste, esta, digamos, esta relación y al mismo tiempo conflicto entre lo que es la poesía tradicional y la dialéctica socrática, ¿no? Cómo Sócrates va ganando, pues, terreno justamente entre la poesía que venía, pues, de la tradición. Recordemos cómo comienza, como bien mencionaste, Ion, pues, comienza, ¿no? O mejor dicho, la ironía socrática, ¿no? Mencionando de que tú sabes, Ion, tú eres más sabio, pero al final, pues, Ion no sabe nada, ni siquiera sabe explicar lo que él mismo proclamaba como uno de los más grandes, y pues Sócrates sale ganando, ¿no? Entonces, sí, es justamente interesante, y me decantaría por la segunda opción, la que, pues, pregona Javier Aguirre, ¿no? Que no se debe de descalificar, sino que justamente se debe, pues, de tomarla, pues, de manera seria, ¿no? Claro. Breve diálogo. Ajá. Sí, sí, de hecho también es la opinión que ahorita está en la academia, ¿no? De hecho, a Platón siempre se lo va a revisar y como ven, por épocas ha tenido cierto impacto un poco más fuerte que en otros. Y pues creo que lo más precavido es estudiar si todos los diálogos que han llegado ahorita los canónicos. Hay otros que sí son apócrifos totalmente, eso ya lo iremos diciendo también, pero el guión sí está considerado dentro, ¿no? de la obra platónica actualmente, y como ven también varios temas que se tratan ahí se van repitiendo en otros diálogos, ¿no? De hecho, el mismo Schleiermacher, que es un personaje importante, ¿no? Él tiene 3 criterios para poder decir si un diálogo platónico debe o no debe estar dentro del canon, ¿no? Él dice, esto es importante también para todo nuestro estudio de Platón, que en los diálogos platónicos hay síntesis tanto de forma como de contenido, que los diálogos
platónicos, todos ellos, son la expresión por excelencia de la comunicación filosófica que tiene Platón. Luego también dice que los diálogos en su totalidad tienen una unidad doctrinal y un sistema preciso. Y por último, y esto también es lo más importante, creo, para esta parte, es que cada diálogo es autárquico, ¿sí? O sea, cada diálogo se sostiene por sí mismo y que el pensamiento de Platón se encuentra en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, bajo ese sentido también, eh, compartiendo esta idea de que los diálogos son autárquicos y que se mantienen por sí mismos, nosotros también vamos a llevar, pues, en los siguientes meses cada uno de los diálogos que ya les he mencionado. Y cada uno de ellos es definitivamente autárquico. Si uno quiere entrar en uno o en otro, ya eso depende de la voluntad que tenga. Pero en efecto, ¿no? Cada diálogo tiene un tema en especial, un tema en específico, y eso nos va a ayudar pues a comprender más la obra platónica, ¿no? Que es lo que buscamos aquí. ¿Sí? Si no hay ningún otro comentario, les voy diciendo que estas son estas son las siguientes fechas para marzo, abril, mayo, las sesiones que tenemos, ¿sí? Y también el costo que tiene, tanto para Perú como para fuera de Perú, por PayPal, es lo más factible para nosotros. Y para Perú hay también estas promociones, ¿no? Más información, ahí lo van, escriben al grupo en el que estamos, o en todo caso, perdón, no al grupo, sino al mismo WhatsApp de Enteos. Y bueno, esta es la información que tengo para darles, ¿no? ¿El precio especial hasta cuándo es, Max? El precio es hasta fin de mes. Ya, bueno saberlo. Hasta el 27, sí. Hay que Sí. aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Sí, es solo Ya. para este grupo nomás. Ya hay que aprovecharlo. Ya. Sí. Y ya, pues, si teniendo la compañía también de ustedes, va a ser incluso más rico conversar todo, ¿no? O sea, que Platón es todo un continente, así que estamos ahorita recién ahí No, descubriendo. además, en este diálogo, el final es hermosísimo y creo que ahí sobran eso si es auténtico, ¿no? Porque ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Sócrates, es mucho más hermoso ser tenido por divino, y Sócrates, sí, pues, lo más hermoso es lo que te concedemos, a saber que ensalzas a Homero porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Ahí está ya clarito la puerta para la diferencia del verdadero filósofo, ¿no? Sí, aparte hay pasajes bastante bien logrados, como el ejemplo de los anillos y la musa que nos inspira, que son definitivamente mano de Platón, diría yo, ¿no? Por eso también Claro. esos comentarios Así ya es. se han quedado ahí en la historia. Félix, dinos. Sí, y aparte también podríamos tomar una visión cronológica, ¿no? De su itinerario filosófico, es decir, tomar a León como parte de su periodo de juventud, lo que ahí Emilio Lledó comenta que es la época de los diálogos socráticos, ¿no? O sea, estaba así dentro de la mentalidad de Sócrates, pero luego ya él lo va a mejorar. Si hablamos del arte, en el Hipias Mayor, ¿no? Si hablamos de la diferencia entre, no lo sé, el adivino con el poeta en el Fedro, o en el gobernante con el Rápsoda, la República, ¿no? Ya esa es la República, ¿no? En la etapa de madurez. Entonces, podríamos verlo así también desde una perspectiva más del desarrollo filosófico de Platón mismo, ¿no? Sí, en efecto, esos diálogos, como te digo, quedan para la historia, ¿no? Que se ha considerado porque no ha sido muy bueno, en fin, ¿no? Bueno, esta es una representación de las coronas que se le daban tanto a los atletas como a los rapsodos, ¿no? O sea, esto es lo que quiere ganar Ion dentro de la ficción platónica, porque estos son de las Panateneas. No, simplemente para que vean nada más, que era un evento enorme, ¿no? Un evento de suma importancia, se celebraba cada 4 años las más importantes, y pues se le daban coronas, ¿no? De laurel. Y a los ganadores también se le daban una ánfora nada más, nada menos, con aceite de oliva dentro, ¿no? Todo esto tenía un lenguaje también simbólico ahí. Así que, bueno, está en nosotros decir si es que John de verdad se merece o no se merece, puede ser coronado, y que se le den sus ánforas con aceite de oliva, ¿no? Ya queda en nuestra propia valoración que tengamos sobre cómo ve, pues, John el mundo de la poesía y todo eso. Si en verdad es él quien habla o hablan a través de él, ¿no?
No, y acuerda, también insistir, no olvidarnos que el verdadero poeta canta y el canto es un camino, da un camino de vida, ¿te acuerdas? Mm, claro, Y, sí. mira, y en eso fíjate cómo es la sabiduría, ¿no? Estoy seguro que Serrat no ha leído nada de Platón, no sabe nada de esto, pero cómo es que en el discurso de agradecimiento por el doctor honoris causa que se le da, él coincide en señalar la importancia del cantautor, ¿m? Del que da, eh, enseña un camino de vida. Y Serrat se ha caracterizado por, generalmente sus canciones tienen un mensaje que tiene que ver con la vida y una vida virtuosa. Por eso que él en el discurso, recordarán, se muestra muy, muy preocupado, muy dolido de lo que está pasando en el mundo en general, ¿ah? Y a nosotros nos está afectando de manera muy particular como estamos viviendo. Mm. No olvidemos eso. Dora tiene un comentario acá, nos dice, Platón expulsa entonces a los poetas, artistas, de su república ideal. Curiosamente, muchos artistas se inspiraron en sus ideales para el desarrollo de sus propuestas. Incluso en el siglo XX, por ejemplo, Kandinsky, en su búsqueda de las formas puras y verdaderas, no miméticas ni figurativas, sino geométricas. ¿El arte nos podría dar cuenta de la verdad? Bueno, pregunta muy interesante. Aunque sus métodos sean aparentemente irracionales, en la contemporaneidad se dice que el arte se confunde con la filosofía. Ok, entonces el arte nos puede dar ciertos indicios de verdad, así sea el arte de inspiración irracional. Ujú. De hecho, estas son preguntas que también la escuela hermenéutica de la filosofía lo ha estudiado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Gadamer. Él habla de la verdad de la obra de arte. O sea, para él definitivamente sí podemos encontrar una verdad, ¿no? Dentro de las obras maestras, ¿sí? Eh, y personalmente también creo que efectivamente, ¿no? Como es un conocimiento que, ya poniéndonos dentro de cierta comprensión, ¿no? Viene de una fuente suprarracional, ¿no? Entonces, efectivamente, hay conocimiento ahí, ¿no? No es un conocimiento que la mente lo pueda captar quizás de buenas a primeras, porque tampoco está diseñado para hacer eso. Recordamos simplemente eh, cómo nos han llegado al estudio de los símbolos, ¿no? Los símbolos son una clara muestra de que efectivamente ahí hay mucha verdad, ¿no? Pero que necesita pues también cierta sensibilidad para poder captarla. Sí. Y también cierta fe también podríamos decir. Porque, claro, siempre está el tema de creer que hay esa realidad suprarracional, ¿no? Para muchos dicen que no. Bueno, en fin, es un tema que también se deja a juicio personal, ¿no? Pero así hay una larga tradición que nos habla de eso, ¿no? Que hay un mensaje que viene de los dioses, de lo supremo, ¿no? Y que es dado, en este caso, a los hombres, ya por sean las tradiciones, sean profetas, sean poetas, en fin, ¿no? Sabios, ¿no? Que han recibido y ellos les han expresado hacia los demás, ¿no? Y la forma quizás más factible de que todos entiendan es a través del arte, ¿no? O sea, crear imágenes, en el caso de los griegos, para que todos puedan entender, imágenes humanas, porque ellos también son de esa forma. Entonces, así se puede entender mejor un mensaje, ¿no? Traduciéndolo a ciertos aspectos que puedan ser entendibles para todos. Bueno, pues, ¿algún otro comentario más? Marco, ¿tienes por ahí una reflexión final sobre esto para ya ir cerrando? Sí, justo estaba leyendo lo que había escrito Dora. Y bueno, se vino varias cosas a la mente de ciertas anotaciones que estoy realizando. Y sí, sí, mi respuesta sería de que sí, sí daría cuenta de la verdad, pero en tanto sensación, es decir, los cinco sentidos, pues deben estar dispuestos justamente a sentir la verdad. Y obviamente la mente, por ejemplo, cuando uno observa comúnmente, sale y pues observa lo que es el cielo, ¿no? El atardecer, ¿no? Cómo va decayendo. Y obviamente está lo que es sentido de la vista, pero el sentido de la vista está justamente, por así decirlo, en la ambrosía de ese cielo rojizo, que obviamente pues lo va sintiendo pero el ser humano, pero no solamente desde la vista, sino también desde el tacto,
hasta desde el olfato mismo, si uno se deja obviamente compenetrar con lo que le sucede a su alrededor. Y justamente eso es sentirlo, la verdad. Bueno, a mi parecer, creo que es lo máximo que se puede, eh, con respecto a la verdad, alcanzar, ¿no? Su, su sensación, la sensación verdadera. Ujú, ujú. Bueno, ya me has hecho acordar a este poeta portugués que tiene muchos nombres. ¿Te recuerdas, Marco, cómo se llama? Fernando Pessoa, ¿verdad? Él Ah, sí, justo efectivamente. tiene unos versos también así, ¿no? Yo sé la verdad, dice él, cuando se recuesta bajo el sol y está frente, ¿no?, a un escenario así, que le permite entregarse a la poesía, pues él dice, sí, yo cierro los ojos y sé la verdad. Bueno, son cosas de inspirados, pues, ¿no? Hay que ir también con esas ideas. Bueno, pues amigos, muchas gracias entonces por acompañarnos en todo es una primera muestra de lo que vamos a ir haciendo a través de todo este año. Vamos a estar este año completón. Si ya empezamos con el John, como les recuerdo, seguimos con el Isis. Si acá nos va a acompañar justo está Cadora, Félix, y van a ser nuestros interlocutores también dentro del Isis, así que también van a estar más activos en cuanto ¿Qué fecha el ISIS? ¿Qué fecha el ISIS? Empezamos en febrero, el 12 de febrero. Justo para el mes del amor, y justo el tema del ISIS también correspondientemente es el tema del amor, ¿no? Un amor homosexual, digámoslo ya una vez, es un amor entre el pedagogo y el estudiante, ¿sí? Pero más allá de eso, es una discusión interesante sobre esos temas, ¿no? ¿Cómo es que se entendía? Y también sobre, obviamente, sobre la educación, ¿no? Bueno, el ISIS es un poco más amplio. También es uno de los diálogos primeros de Platón, ¿sí? Pero ahí hay más temas ya que con los cuales vamos a ir familiarizándonos para entender luego más cabalmente a Platón. Ujú. Bueno, entonces si no hay otra consulta más, creo que ya podríamos ir cerrando. Al menos tengan una pregunta por ahí, un comentario. Son bienvenidos a prender sus micros. ¿Sí? Bueno, Parece pues. que ya no hay. Ujú. Bueno, ya toda la bibliografía está dentro del Classroom, ¿sí? Cualquier consulta simplemente la hace nada más. Vamos a estar siempre prestos a poder ayudarles a esta travesía por Platón, ¿sí? Estos diálogos platónicos. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo, si nos acompaña más, es la siguiente mes. Sí, empezamos con el ISIS. ¿Ok? Marco, muchas gracias por tu No, participación. gracias. Igual, Bien, José bien. Fernando Buenas. también. Gusto Félix, verlos. gracias. Gracias a Gusto verlos, ustedes. chicos. También Jocelyn, Dora, Gusto verlos. Gracias por la exposición. Gracias gracias. por la exposición. Natalie también, todos. Ok. Ah, gracias. Pues, Gracias, Gracias. gracias. Cuídense, chicos. Buenos días. buenos días. Vamos a dejar la grabación también. Ya está.